Muy buenas noches, bienvenidos. Cuarto programa de Va con Vos por Esto es LP. Buenas noches, Marta Pascual. Buenas noches, Carlos Caserta, ¿cómo estás? Cuarto jueves que nos encontramos aquí en Esto es LP en Va con Vos. Cuarto jueves en Va con Vos y novedades de todo tipo, a De nivel todo. local, a nivel internacional. Tenemos y, de todo y un para la programa gente. intenso. ¿Qué Sí. tenemos hoy? Siempre tenemos muchos invitados, nos van a acompañar hoy varios invitados también. Vamos a hablar como siempre de cultura en la ciudad de Buenos Aires, la oferta que hay para este fin de semana. Y saludamos a toda la gente que nos está viendo a través de YouTube en el canal @estoeslp. También a los que nos ven en Twitch. ¿Ya te abriste una cuenta en Instagram? No me abrí La la gente cuenta sigue pidiendo todavía. a Carlos Caserta en Instagram, pero bueno, nos pueden seguir @esto es LP. También en Instagram, en TikTok, en Twitter, en todos lados se encuentran este nuevo canal para mantenerse bien informados. Bien informados y decíamos que tenemos novedades importantes De a todo que ha nivel, pasado. exactamente, a nivel local y a nivel internacional, que tiene que ver con la elección en un país del norte y con un aniversario, 20 años del no al ALCA. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Todo tiene que ver con todo y nos acompaña esta noche Eduardo Sigal, vicepresidente del Frente Grande Nacional y presidente de la Fundación Acción para la Comunidad, ex subsecretario de Integración Económica de la Cancillería. Buenas noches, Eduardo. Hola, ¿cómo te va, Carlos? Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, un gusto que nos acompañes y estamos hablando de 20 años del no al ALCA. ¿Qué nos podés contar de esta historia? Y un poco para los que no saben, ¿no? Porque 20 años, por ahí a nosotros nos parece que Alguien no, dice, 20 años no es nada, no, no es nada, es y es mucho, mucho. es Parece que mucho. fue ayer y sin embargo son 20 Sí, años. claro. Exactamente. ¿Qué significaba? ¿Qué era el ALCA? ¿Y cómo fue toda esa situación que determinó en ese rechazo? Brevemente, un poquito de historia. En 1994, ya hace 30 años, la administración Bush de Estados Unidos diseñó una forma de relacionamiento comercial entre todos los países de América Latina y Caribeña, menos Cuba. Estaba pensado en lo que sería la zona de influencia directa de Estados Unidos y cómo establecer una relación de libre circulación de mercaderías. Esto fue en plena hegemonía del pensamiento del consenso de Washington, del neoliberalismo, lo que en la Argentina pasaba con Menem, en otros países pasaba también en forma similar. Y Estados Unidos vio una gran posibilidad de que nosotros nos transformemos, todos los países de América Latina, en grandes proveedores de materias primas y ellos nos vendían los productos con valor agregado que se producían en Estados Unidos. Esta era la base de lo que nosotros fuimos definiendo como una especie de cancha inclinada, donde Estados Unidos estaba en el norte y los del sur o de los de abajo de Estados Unidos estábamos abajo y para meter un gol era muy difícil. En vez de ellos, apenas movían la pelota, nos hacían el gol a nosotros. Esta es la base de la cuestión. Bueno, fue cambiando la realidad política, fines del siglo pasado, en 1999, gana en Venezuela Hugo Chávez, el gobierno. Al poco tiempo, en el año 2003, hay un cambio en Brasil y asume Lula da Silva. En el 2003 también en Argentina, Néstor Kirchner. Se van produciendo transformaciones y nos fuimos encontrando los gobiernos que queríamos defender el, que el valor agregado se produzca en nuestros países, que se genere trabajo de calidad, y empezamos a enfrentar esa política que el 4 y 5 de noviembre del 2004 se le dice básicamente no al ALCA en la cuarta cumbre de las Américas que se realizó en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina, con un rol muy destacado del Mercosur, básicamente de Kirchner, de Lula y Chávez, pero también estaba Tabaré,
y una gran movilización popular que le puso límite y terminó con ese intento de ensayo que después me gustaría referirme más vinculado a qué nos iba a producir países como la Argentina, si te parece. Me parece fantástico y eso te iba a preguntar además, ¿cuál hubiera sido el impacto? Y me gustaría también que podamos hacer alguna referencia a lo que hoy estamos viviendo, si hay algún paralelismo. Totalmente, eso es lo que te iba a decir. La verdad que me lo sacaste de la boca. Realmente lo que hoy estamos viviendo con la presidencia de Milei es similar a lo que planteaban en aquel momento. Por eso habrás visto que Milei pone mucho el acento en el tema de inversiones que está en duda si van a venir o no. ¿Para qué? Para extraer petróleo, para extraer gas, para extraer litio, para extraer cobre, para extraer bronce y por supuesto, lo que es nuestra ventaja competitiva en el mundo para producir una mayor cantidad de alimentos. ¿Qué es lo que pasa con estas cuestiones? Emplean muy poca gente. Son empleos, algunos de calidad y otros no, pero emplean muy poca gente. Entonces, la consecuencia de estas políticas de primarización de la economía es básicamente el deterioro de la relación laboral. Se te acaba la relación formal, donde el sindicato te defiende, peleas la paritaria, tus mejores condiciones de vida, y te la tenés que rebuscar como podés. Entonces aparece mucho el fenómeno que estamos viviendo en esta época, el cuentapropismo, el yo me la rebusco como pueda, laburo en 4 o 5 lugares, aunque sea 2 horas por día, un día, otro día, en fin, y de esa manera nos van explotando. Hay unos poquitos que se quedan con el grueso de la torta y la mayoría se queda con lo que chorrea, que son migajas frente a esta situación. Entonces, esto es lo que planteaba el ALCA. Para eso, por supuesto, ellos habían diseñado un sistema de achicamiento de aranceles, o en Argentina también se está planteando eso. Planteaban un sistema de financiamiento que beneficiaba a grandes grupos económicos y no a la pequeña y mediana empresa, parecido a lo que está pasando. Generaban un sistema básicamente de libre tránsito por las fronteras, no se hablaba de producción, y sobre todo los países desarrollados siempre están en mejores condiciones que los países que estamos en desarrollo. Por eso, a nivel de la Organización Mundial de Comercio, se habla de cuando se producen acuerdos entre una economía desarrollada y otra que no lo es, de un trato especial y diferenciado. Esto es como parte de las normas que debería respetar el comercio internacional. Bueno, Estados Unidos no quería respetar eso, como no lo quiere respetar la Unión Europea. Por eso el acuerdo que a veces se viene gestando desde hace 20 años entre el Mercosur y la Unión Europea no avanza, porque significaría también destrucción de puestos de trabajo, destrucción de empresas, destrucción de nuestras economías y nuestras ventajas competitivas. Vos mencionaste el deterioro en lo laboral que viene de la mano del extractivismo, pero también deberíamos El hablar del ambiente. pasivo ambiental. Claro, 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 claro. Bueno, este es un tema. Por eso y hay cuestiones, digamos, que son muy caras para nosotros. Se habla poco. Acuífero guaraní. Si no es la principal, una de las principales reservas de agua dulce más importantes del planeta. Viene desde San Pablo hasta el Río de la Plata. Si eso se contamina, si eso no se cuida, estamos desaprovechando una de las reservas más importantes del futuro para la existencia de la raza humana, incluso en el planeta. ¿Qué está pasando con el tema? El año pasado tuvimos una sequía espectacular en esta región. Este año, por suerte, parecería que el ritmo de lluvia va a ser más o menos normal, con lo cual se va a ver muy favorecida la producción. Pero el año pasado la sequía afectó mucho nuestras capacidades de producción agrícola y nuestras exportaciones. Se achicó muchísimo, digamos, eso en el 2023. Bueno, este tipo de cuestiones tienen que ver con cuidamos o no cuidamos el ambiente. Estamos hablando
más vinculado al país, pero si miramos el Amazonas, la deforestación, el recalentamiento global y la subestimación de gobernantes, en mi opinión, de un nivel de irresponsabilidad muy importante, que dicen, esos son visiones socialistas, comunistas, son cosas pasadas de moda, son del siglo... No, son el presente y el futuro. No es el pasado ya lo pasamos. Ahora, ¿cómo vivimos el presente? ¿Cómo le vamos a hacer frente al futuro si se produce se sigue produciendo un recalentamiento global, si siguen creciendo las temperaturas en el mundo, si se va produciendo sequías o temporadas de lluvia realmente muy importante, ¿no? Este es un problema concreto que tenemos que ver cómo le hacemos frente, ¿no? Sí, uno de los problemas que tocamos aquí en este programa, hablamos mucho del ambiental, pero también, Mar, hablábamos de otra También cuestión. hablamos, sí, de política internacional, ¿no? Porque, bueno, justo esta semana se dieron las elecciones en Estados Unidos, que, bueno, obviamente es un país con mucho peso en política internacional. Te queríamos preguntar, Eduardo, ¿cuál es tu análisis de lo que sucedió con el triunfo nuevamente de Trump y cómo afecta esto a nuestra región y sobre todo a nuestro país? Bueno, a ver, en primer lugar, acá hay como en la Argentina una gran sorpresa y era una gran posibilidad como finalmente se dio. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos? Algo parecido, con otras expresiones, a lo que pasó en la Argentina. Ujú. La política tradicional no estaba dando respuestas a las necesidades y a las demandas que tiene la sociedad. ¿Qué dice Trump y por qué conquista una parte del electorado? Nosotros vamos a defender la producción en la Argentina, perdón, en Estados Unidos. Sería bueno que dijera eso, pero no. Acá no, acá no. Vamos a defender la producción en Estados Unidos. Hay empresas que dicen, nos trasladamos a México. ¿Y qué le responde Trump? Van a tener que pagar 200% de arancel si dejan de producir en Estados Unidos y traen productos importados. La verdad que nuestros gobernantes deberían mirar un poquito. Sobre todo que lo admira tanto, ¿no? Uno dice lo admira, Claro, pero a la vez hace pero otra cosa que nada que ver. ¿sabes lo que yo creo? Y es interesante tu acotación, que es como que con las formas se trata de disimular los contenidos. Claro. Y yo no estoy defendiendo a Trump, que francamente quiero ver cómo despliega su programa y su proyecto, y no creo que sea muy distinto al que hubiera desarrollado Kamala Harris, porque en realidad las corporaciones en Estados Unidos, los grandes grupos Ujú. económicos son los que terminan imponiendo la política. Pero tener un gobernante que diga, yo voy a defender el trabajo, voy a defender la producción, voy a incentivar la producción nacional, tiene que ver con una demanda insatisfecha por parte de la población y que hay un gobernante que empiece a escuchar, que empiece a mirar a ver cómo le damos respuesta Ujú. a este tipo de cuestiones. Entonces, para ellos, a lo mejor hay un poquito de oxígeno. Para nosotros, ya de por sí nos está costando muchísimo exportar a Estados Unidos. En un momento era nuestro principal socio comercial, hoy está después de China, después de Brasil, y empieza a haber otras economías como la Unión Europea y propio India que están ahí desplazando a Estados Unidos, por lo menos a donde nosotros exportamos. Esto se nos va a cerrar y se nos va a dificultar más. Por lo tanto, para la Argentina es un dolor de cabeza, por más que Milei lo mire con cierto entusiasmo. Y el otro tema, que Milei lo mira con entusiasmo porque cree que le van a dar Ujú. crédito. Y la verdad, la Argentina está sobreendeudada. Y está sobreendeudada por políticas como realizó su socio Macri, este, que endeudó a la Argentina en el último año de su gestión, en el año 2018, en 47.000 millones de dólares. En realidad, logró una excepción por parte del Fondo Monetario Internacional de 54.000 millones de dólares, terminó usando 47 porque el tiempo no le dio. Pero sobre eso tenemos enormes vencimientos
este año, el año que viene, los otros años, y eso, si no hay si no hay capacidad de exportación fuerte y de producción fuerte en la Argentina, todo se transforma en bicicleta, en pedal y en una gran bola de nieve que nos puede terminar tapando. Eduardo, hablamos de una deuda de 47.000 millones de dólares, De un pero año, ¿eh? De un año. de un año, porque el total de la deuda de Macri se estima que supera o promedia los 100.000 millones de Sí. dólares. Ahora, Y el total de la Argentina anda en 400.000 millones de dólares. No, no es que estamos hablando claro. de... Sí. Ahora, yo me pregunto, si vino toda esa plata, yo imagino que tendrían que haber terminado los jardines de infantes, que tendríamos que tener hospitales cada 1.000 metros y escuelas cada 300. ¿A dónde fue a parar ese dinero? A la bicicleta financiera, a los grandes grupos que trabajan con el dinero, van, vienen, especulan y terminan transformándose en bonos, en intereses, en deuda más deuda, en bola de nieve que nunca se terminan de pagar, y es una forma concreta de dependencia y de dominación en este mundo del siglo XXI, ¿no? Te voy a llevar a traer, mejor dicho, a la ciudad de Buenos Aires. Sí. Una ciudad de Buenos Aires en la cual tenemos diversos problemas, particularmente en esta comuna, pero también en otras, que pasan por la inseguridad, que pasa por cuestiones de higiene, de limpieza, cuestiones de veredas destruidas, cuestiones de tránsito. Un partido político que lleva ya, va a cumplir en 2027, cuando sea la próxima elección a jefe de gobierno, 20 años, y la verdad es que no vemos la ciudad mejor, sino un poco peor. Tenemos subtes que supuestamente íbamos a tener 15 kilómetros de subte por año, y la verdad que nada de eso se dio. ¿Existe la posibilidad de que pueda conformarse un frente que pueda cambiar esta lógica en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo lo ves vos? Dependerá de los porteños y de la dirigencia política y social porteña. Yo digo, estos no son inventos que se hacen por fuera de la realidad. Y yo creo que la necesidad de la ciudad es repensarse también desde el punto de vista productivo, como cabeza de la República Argentina, como ciudad capital. Y por supuesto, eso tiene que ver también con la calidad de vida. Nosotros tenemos hoy un microcentro y un macrocentro porteño prácticamente abandonado, con una necesidad de viviendas enorme y edificios, no sé, pero centenares de miles de metros cuadrados que no los habita nadie en este momento. Un tránsito desordenadísimo, un transporte público, como vos decís, deteriorado, un subte que no se construye absolutamente nada. Estuve hablando en estas horas con una legisladora de la ciudad y me decía, no está previsto ninguna inversión en este año ni en el año que viene para prolongar el subte de la ciudad. Bueno, estamos en un gobierno que lo que hace, en mi opinión, es administrar lo que tiene, enriquecer a algunos, porque esta es una ciudad cara, esta es una ciudad con muchos recursos, porque le cobra mucho al frentista, porque le cobra mucho al que produce, porque le cobra mucho al que comercializa, y hay que empezar a pensar cómo eso se trasunta en un beneficio en lo que vos decías, educación en todos los niveles, salud, eh, calidad ambiental, transporte, en fin, en las cosas que hacen a vivir mejor. Yo diría, quizás utilizando lo que usaban los bolivianos, la idea del buen vivir, me parece que hay que recuperarlo para un proyecto progresista y transformador en la ciudad. Y yo creo que hay posibilidades, está madurando alguna eh, onda todavía un poco subterránea de construir una articulación de sectores pensantes, propositivos y honestos, capaz de gobernar esta ciudad de una manera transformadora y que sea un ejemplo para todo el país. Bueno, ojalá que así sea. Eduardo, sabemos que estás, pero A mil. a mil.
Siempre estás a mil, ¿no? Sí, sí, es así. Pero Una forma de vida. te agradecemos infinitamente que No, nos acompañes esta noche y bueno, seguramente lo vamos a volver a invitar, Mar. Seguramente. Cuando tenga un ratito lo volvemos a invitar porque es un placer escucharlo y toda la información que no, trae, todas sus reflexiones, la verdad que aportan mucho no, para entender y para ver esto, ¿no? El futuro, qué podemos hacer. no, muchas gracias a ustedes y éxito con este emprendimiento de Buenos Aires Buenos Aires con Con vos, con vos. con vos. Z. Con vos. Así es. Gracias, Muy bien. Eduardo. Gracias a ustedes. Y seguimos en Va con vos, pero nos venimos para los barrios de las comunas del norte. Comuna 13. ¿Conoces la Comuna 13? No conozco, nunca puedo relacionar bien los números con los barrios. Conozco los 100 barrios porteños, como se dice, pero nunca logro de recordar qué número de comuna corresponde a qué barrios. Ajá. Contame qué barrios Yo te incluye voy la a Comuna contar. 13. Colegiales, Belgrano, Ujú. Núñez y Liliana Pasos, Hola, vecina ¿qué del tal? barrio de Núñez, jubilada Sí. y una gran luchadora. Lleva adelante un trabajo muy intenso con jubilados, con la asamblea Del de barrio. vecinos de Saavedra, con ese maravilloso Parque Saavedra, Mm, que Lindo. afortunadamente no tiene una zanja que le querían hacer en el medio. Menos Porque mal, los vecinos lo supieron defender. menos mal. Exactamente. Había un préstamo comprometido del Banco Mundial Exactamente. y el Banco Mundial dijo, si los vecinos no están de acuerdo, el préstamo no se lo damos. Bueno, una buena. Que fue una idea que surgió del debate entre los vecinos. ¿Quién era el financiador de esta obra que quería imponer el gobierno de la ciudad? El Banco Mundial, como decís vos, ¿no? Entonces se le escribió al Banco Mundial diciendo que los vecinos nos oponíamos y justificando los motivos por los cuales nos oponíamos y argumentando las razones aún técnicas, porque se buscó también el apoyo de profesionales que nos dieron su opinión, que nos dieron su conocimiento técnico, y se le argumentó al Banco Mundial el por qué los vecinos nos oponíamos a que se atravesara el parque con un gran zanjón que en fin de cuentas iba a limitar el terreno que verdaderamente está dedicado al parque, para poner en riesgo realmente el parque mismo, porque era posible que eso fuera fuente de infección, porque las aguas no son aguas limpias, las que surgen de allí, porque está entubado el arroyo Medrano, que está a su vez contaminado, y ya viene contaminado de provincia y se entuba contaminado, o sea que aflorar eso era un desastre, y al mismo tiempo era un riesgo de que con lluvias torrenciales, como está sucediendo ahora, se inundara y desbordara. Claro, porque Así que era un horror de todo punto de vista. el argumento era hacer arriba del arroyo Medrano que estaba entubado Exacto. una especie de zanjón de unos 50 centímetros de profundidad que según decían iba a servir para resolver el tema de No, inundaciones que han llegado a tener las casas aledañas un metro y medio de agua adentro Un en desastre. plena ciudad. en el 2013, perdón, la biblioteca de Saavedra, que está a 6 cuadras del parque, llegó a 1,5 metros, 1,60 metros el agua adentro. Una locura. Biblioteca. Los libros, me Se imagino arruinaron que cantidad de libros, los vecinos trabajaron para recuperarlo y está todavía en la biblioteca la marca de donde llegó el agua en esa época. 2013, esto es increíble. hace 2 días, no estoy hablando Sí, sí, nada. del siglo pasado. Un verdadero horror. Y hablando de hace, no 2 días, sino varios años, yo decía que el gobierno de la ciudad, el mismo color político, impera desde el 10 de diciembre de 2007. Exacto. Y en Núñez hay algo que es como un objeto de deseo, oportunamente de Mauricio Macri, ahora parece ser que de Jorge Macri, que es el Centro de Salud Mental número 1. Un centro verdaderamente que lleva adelante una labor muy destacable y que está en una zona que es muy cara. Sí. Hace también varios años atrás entrevistamos a Ángel Barraco en otro programa de televisión. Le consultábamos precisamente por ese centro de salud mental que decíamos que parecía que le habían puesto la mirada o no sé qué.
Y él nos contó una anécdota, lo que le dijo Mauricio Macri al director, y tenemos imágenes de eso. Macri fue de visita al Centro de Salud Mental número 1, que está ahí en Crisólogo Larralde, casi Libertador. Una Ajá. propiedad, bueno, me acuerdo que me llama el director de la institución, que había sido director de salud mental, el doctor Soriano, y me dice, Ángel, se acaba de ir Macri. ¿A qué no sabes lo primero que me preguntó? Digo, no sé qué cantidad de pacientes se atienden. No, digo, ¿qué cantidad de profesionales trabajan? No, me dice, no sé, ¿qué te pregunto? ¿Y cuántos metros cuadrados eran? O sea que ya la visión de todo, digamos así, el patrimonio de la ciudad, para ellos no le interesa lo cultural, no le interesa si cumple una función pública de atención de la salud o de la educación, sino que obviamente cómo disponer de eso para hacer negocios inmobiliarios, que es obviamente el desarrollo más grande que ha tenido el macrismo, por lo que ya dije antes, ¿no? Ya el indiscutible vínculo con las constructoras, de la cual obviamente Macri debe ser testaferro, ¿no? Por más que esté a nombre de Caput, a nombre del primo. El testimonio de Ángel Barraco, Muy contundente, ¿no? muy contundente y muy claro. O sea, ¿cuántos metros cuadrados tiene un centro de salud? Un centro de salud que sabemos que está amenazado porque en ese momento, oportunamente, para poder apropiarse de ese terreno, para poder venderlo, necesitaban que Nación, la AAVE, que es la empresa que maneja, que tiene esas tierras nacionales, se la transfiriera a la ciudad de Buenos Aires. Como había otro color político, no pudieron avanzar. Claro. Pero ahora el gobierno de Milei le entregaría ese espacio y bueno, está Espacio, amenazado, corremos peligro de cierre, de venta, pero los exacto. vecinos no se quedaron callados, Liliana. No, el espacio, como bien decís vos, es de Nación. Por eso en ese momento, años atrás, cuando estaba Macri, no se pudo hacer y ahora se podría. Porque el signo político en Nación ha cambiado y este presidente está dispuesto a entregarle ese predio que es de Nación, y Nación ha cedido para el ejercicio del centro de salud mental que existe de hace un montón de años. Una pequeña corrección, no está en el Crisólogo Larralde y Libertador, está en Manuela Pedraza y Libertador, justo frente a donde era el Tiro Federal. Entonces, de la época de esa entrevista de Barraco a la actualidad, han crecido torres alrededor. Han crecido, claro, justamente el Tiro Federal, que en ese momento, cuando Barraco dice lo que dice, existía y funcionaba como tal, hoy no existe más. Y lo que era el parque del Tiro Federal, han tirado abajo una cantidad de árboles centenarios para construir 3 torres de frente a la avenida Udaondo que miran a la cancha de River, por decir así. Y son 3 torres monumentales que van a tener por lo menos 30, 40 pisos. Enfrente de donde está actualmente el centro de salud mental de que estamos hablando, han construido cerca de 8 o 9 años atrás una torre que tiene de oficinas, que se llama Centro Libertador, que tiene más o menos 30, 40 pisos, todo de oficinas. Esas oficinas, la mitad prácticamente están desocupadas. Yo vivo a 6 cuadras, así que me doy cuenta de noche que hay un montón de pisos vacíos porque nadie enciende la luz. Y por la cantidad de gente que uno ve que frecuenta el edificio, se nota que la mitad, por lo menos, debe estar vacío. Aparte, con la cantidad de empresas que en los últimos años han ido derivando al home office, todas esas oficinas uno se pregunta para qué están, porque no dan ni una solución habitacional, para nada, porque fueron pensados como oficinas, y tampoco como oficinas están funcionando. Evidentemente es una forma de blanquear dinero, le vendría a uno la curiosidad de pensar, ¿no? Y ahora el predio que está justo frente de esa torre de oficinas, frente del Tiro Federal, que ya no existe más y ahora se va a construir este proyecto de 3 torres enormes frente a la cancha de River. Bueno, ese predio quedaba encajonado en todas las torres que lo rodean. Y es un predio muy ambido, porque justamente es una tierra muy valiosa en una zona y en una ubicación maravillosa. Claro. Y una aclaración, es el único centro de salud mental en toda la zona, un centro de excelencia,
un centro donde se atiende mucha gente, no solo del barrio, que los vecinos, los trabajadores del centro y los pacientes del centro estamos defendiendo. Claro. Justamente porque no queremos que se cierre. Sabemos que, bueno, al gobierno de la ciudad y al gobierno actual nacional la salud mental no es algo que les preocupe mucho No. de las personas, pero ¿este centro depende de la ciudad de Buenos Aires o depende de la nación? Depende de la ciudad de Buenos Aires, Ujú. hasta donde yo sé. El predio es de Nación, pero Nación lo Claro. cede. Y ahí está el interés que ya tenía Macri, como bien dice la entrevista, y que ahora, por supuesto, sería más fácil. Una aclaración que hago. Comuna 13, como decía Carlos, barrio de Colegiales, Belgrano y Núñez, 280.000 habitantes. No tenemos un hospital público. En toda la Comuna 13 no existe un hospital público que dependa de la municipalidad. Y está la cancha de River, el estadio de obras sanitarias, el club Defensores, o sea, lugares donde en un momento determinado puede suceder un Claro. incidente. Sí, mismo en las En la calles, cancha de River ha avenidas, sucedido y ha sucedido una cosa terrible. avenidas muy importantes, Que también puede avenidas haber muy un importantes, accidente. de tráfico veloz. Bueno, no tenemos un hospital. Si en la cancha de River sucede un incidente, en un recital, en un partido, como sea, los heridos van al hospital Pirovano, que está en la Comuna 12, Ujú. y que es un hospital pequeño para las dimensiones que Claro. tiene, porque ya atiende la Comuna 12, que también es importante y grande, o si no, al Hospital Fernández, que es la Comuna 14, que es Recoleta, Palermo, Ujú. digamos. O sea, que nosotros no tenemos un hospital público en toda la Comuna 13. Y a estos datos que nos está pasando Liliana, tenemos que agregar que viene de la mano de la construcción de torres que tienen un peso muy elevado en una zona a la que llegaba el Río de la Plata o a la que se le ha ganado al Ujú. Sí, río. sí, totalmente. Y el suelo está cediendo por Ujú. el peso de los edificios y tenemos un video de Diego Aquile, comunero de la Comuna 13, El único de la oposición. el único de la oposición que nos cuenta qué es lo que pasa en el barrio. Parece a mí que empezamos al revés. Pienso que la participación vecinal tendría que haber sido antes y me gustaría reivindicar la acción de los vecinos como Colegiales Participa y Decide, la Asociación de Vecinos del Bajo Belgrano, de Barrio Parque y la Asociación Vecinos de Núñez Unidos. Suscribir a los pedidos que están haciendo, estamos de acuerdo, que no queremos más torres. Yo voy a hablar por Núñez. El barrio de Núñez se ha convertido en un barrio expulsivo, porque ¿quién va a vivir en esa torre de 44 pisos mirando al río? Que pueden ver hasta, no sé, el cuello de las jirafas en África. Le pregunto a los compañeros y profesionales, ¿ustedes han ido a visitar el barrio de Núñez, ese polígono donde están todas las casas rajadas? ¿Alguien fue? Bueno, yo tengo ahí la casa de mis viejos. Soy la cuarta generación del barrio de Núñez. Mi casa es inhabitable. No puedo entrar. Me gustaría que la conozcan porque hay un montón de casos. Son más de 50 denuncias que tienen las familias en el barrio de Núñez. ¿A dónde vamos, muchachos? Construyen esas dos torres y después tenemos un polígono que abarca Manuela Pedraza hasta Larralde, de Libertador hasta La Vía, con más de 60 casas rajadas, veredas hundidas. El piso de un colegio, Escuela Joaquín María Cuyen, que ahora lo pusieron como patrimonio, está hundido. Seguimos con esta historia de seguir sin ver a lo que pasa en las casas, es decir, siguen pagando ABL los compañeros, los vecinos y vecinas. Atrás de cada cosa hay algo. Por ejemplo, en las organizaciones parque, lo que yo estoy pidiendo que el 85% de los suelos sean absorbentes. Que no haya dentro de los UP negocios gastronómicos, porque al final después termina siendo, hacemos un parquecito para tener un negocio ahí. Tengo un centro de salud. La Nación ahora lo ha puesto para subastarlo. Está viviendo entre sombras. Lo que antes, no sé, veía el cielo, ya ni lo ven. Como la Plaza Alberdi, que ustedes van en invierno y no pasa el sol. Vamos, muchachos, vamos a recorrer los barrios, vamos a salir a levantarnos de la silla y a discutir con los vecinos qué está pasando. Tiro federal, ni me hablé, porque el tiro federal lo sacaron de ahí para hacer el parque, van a hacer 3 torres más de 100 metros. Es decir, tengo ya todo, el Centennial, el de Núñez y Libertador, y me van a encajar 3 torres de 100 metros. Ponen el tiro federal al lado de la reserva ecológica en la ciudad universitaria. Entonces los pajaritos de ahí no solamente le pasan los aviones, que si no tienen que escuchar los tiros todo el tiempo. ¿Dónde pensamos? ¿Dónde estudiamos? Me encantaría ver cómo la ven ustedes. En el río tengo una escuela que la van a volar de ahí.
Al lado está el Parque de los Niños. Está bárbaro el Parque de los Niños. Pero esa escuela la fueron abandonando. Se llama la Indira Gandhi. Está al lado de lo que era Puerto Pibes. Una escuela donde tiene huerta, cancha de fútbol, cancha de básquet. Y la van a transportar a la Villa 31. ¿Por qué? Porque la mayoría son de la Villa 31. Es decir, lo sacamos de un contexto marginal y lo volvemos a guardar ahí en marginales. Bueno, esa es la historia, ¿no?, que está pasando acá. Un Estado que no está presente. Estas son las cosas que me indignan a mí. ¿Se ve la consecuencia del CUR? Bueno. Diego Aquile, comunero de la Comuna 13, que vive muy cerquita de tu casa, Liliana. Sí. Impactantes las imágenes con las rajaduras, ¿no? Él La diciendo que casa no de la puede que entrar. Diego habla es la casa de sus padres, donde él nació y creció. Y estará en línea de aire, porque Diego vive del otro lado de la vía del Mitre, yo vivo del lado, digamos, más cercano a Cabildo, y estará a 300 metros de mi casa. Todo ese predio que él menciona, Manuela Pedraza, Larralde, Libertador y las vías del ferrocarril Mitre, es el predio donde se están rajando las casas. Ahora, las rajaduras de las casas, los daños en las veredas, los daños en la escuela Cuyen, suceden a partir del momento en que empiezan a crecer en el barrio estas torres. Claro. Porque estas casas, hasta hace años atrás, no hablo del siglo pasado, hablo de pocos años atrás, eran hermosas casas que tenían un valor económico importantísimo, porque están en una ubicación muy buena, un barrio de clase media alta, casas, chalet de 2 plantas, muy lindos, muy bien hechos. Chalet que podían valer en su momento 400, 500 mil dólares. Hoy a las personas le dan con mucha suerte el valor del terreno. Claro. Entonces, ¿quién se hace cargo de la pérdida económica de esos vecinos? Ya que tanto hablan de que la propiedad es sagrada a estas personas. ¿Qué ¿no? pasó? También es la pregunta con la audiencia que iba a haber por el código urbanístico, ¿no? Sí, ese es uno de los temas que tenemos que hablar, porque la audiencia pública tiene que ser accesible Pública. para todo el mundo. O sea, una audiencia pública, hay una normativa que dice que tiene que cumplirse dentro de un horario. Y acá queremos destacar el reclamo de todos los vecinos y particularmente de la Fundación Rumbos, que hace 20 años que trabaja por la accesibilidad de personas con discapacidad. Y dice el comunicado que en un gesto de participación ciudadana, 1.740 personas han expresado su interés en exponer en la audiencia pública, donde se debatirán las modificaciones al Código Urbanístico. Esta numerosa convocatoria demuestra la importancia que la ciudadanía le otorga a la planificación, diseño y regulación de los espacios públicos y privados. Según el orden del día de la audiencia pública referente al expediente 2120J-2024, correspondiente a la Comisión de Planeamiento Urbano, la misma se dividirá en 8 jornadas, del 6 al 15 de noviembre de 2024. En cada jornada está previsto que expongan entre 200 y 260 personas durante 5 minutos cada una. Esto supone jornadas de entre 17 y 22 horas. Estas condiciones no auguran un debate serio. Claro. Ningún organismo que pretenda escuchar atentamente los argumentos de la ciudadanía plantearía jornadas tan extensas. Por otro lado, obliga a los ciudadanos a estar atentos durante horas al turno para exponer, que podría concretarse a altas horas de la noche. Esto es un atentado a la participación ciudadana. Totalmente. Además, la audiencia está convocada desde las 10 horas de la mañana en pleno horario laboral, lo que dificulta aún más la participación. La legislatura no ha difundido los motivos ni las circunstancias especiales por las cuales la audiencia no se realiza en horario vespertino, como indica el artículo 42 de la Ley 6 de Audiencias Públicas. Se reclama no al tratamiento exprés del expediente 2120J-2024. Claro, da la sensación de que quieren cumplir con la formalidad y nada más, no realmente escuchar lo que la gente Exacto. tiene para decir. Exactamente, al punto tal, esto es grave, que la ley de audiencias públicas, en su artículo 4, dice que las autoridades gubernamentales tienen que explicar por qué tienen en cuenta o desconocen el planteo de los vecinos.
la democracia participativa de la que tantas veces hemos hablado en este programa, la verdad que está siendo minimizada, por no utilizar otro término. Sí, muchas veces, perdón, no quieren escuchar argumentos serios también, ¿eh? Le hacen oídos sordos notablemente. Porque este tema de que hablábamos de las torres, Aquile lo presenta ahora y lo explica bien. Pero es un problema que en Núñez, y no solo en Núñez, estamos teniendo de hace muchos años. No lo descubrimos ahora. ¿No? Esas casas no se rajaron de un día para el otro. Ujú. Hace por lo menos 3 años que vienen apareciendo estos signos de cesión del terreno, de hundimiento del terreno. Entonces, no es que lo descubrimos ahora, son años de que nosotros tenemos estos problemas. Y la ciudad sabe que existen esos problemas, porque no es que lo ignoran. Lo que dicen es que no está vinculado, no está probado Claro. el vínculo entre la construcción de las torres y el hundimiento del suelo, y la rajadura de las casas y el daño en la escuela Cuyen y todas las cosas que estamos viviendo. No está probado, pero tampoco está descartado que así Claro. sea. No, y Porque por otra además, parte, esas torres, debo decir, se han hecho sin el debido impacto de estudio de impacto eso te iba a ambiental. decir, porque la semana pasada que estuvo con nosotros la Entonces, arquitecta nos hablaba de todas estas irregularidades que justamente, no se cumplen. ella que es técnica del tema podrá saberlo mejor que yo, pero cualquiera que tiene los dedos de frente sabe que si no se hace el estudio de impacto Exacto, ambiental y se construye una torre de 40 metros en tierras ganadas al río, claro. que no son tierras sólidas, como mínimo es un riesgo. Sí, Si después empiezan a rajar casas en todo el torno, y una cosa para mí tiene que ver con la otra. sí. A ellos no les interesan esos argumentos, no les interesan. Un poquitito de historia, tengo un ratito para hacer un cachito de historia. No, vamos a seguir Bueno, ahora. entonces, si no, Vamos a te hablar contaba otro cuento. de historia, porque vamos a hablar de patrimonio, vamos Ah, a hablar de bueno. museos que tienen que ver con otra historia. Sí, porque este sábado tenemos en la ciudad, dentro de todo lo malo que pasa, cada tanto pasa algo lindo, algo bueno. En materia cultural tenemos la Noche de los Museos, que ya hace 20 años que se viene llevando a cabo, Sí. con mucho éxito, por suerte, y este año son más de 250 museos los que van a participar. Y además, como podemos ver en pantalla, va a haber 3 viajes especiales de las famosas brujas. Las recordarán que eran los vagones antiguos que tenía la línea A de subterráneos, esos vagones hermosos. Obviamente ya no se pueden usar, pero eran tan Preciosos. lindos, uno cerraba la puerta con la mano, ¿te acordás? A Sí. veces se apagaban las luces. Bueno, va a haber 3 viajes especiales que van a ir desde la estación de Perú, van a salir desde allí Ajá. hasta Acoite. Van a ser obviamente un circuito reducido. Esto va a ser ya en la madrugada del 10, o sea, del domingo a las 0:10, así que a las 10 del 10 minutitos centrados ya en el domingo 10 de noviembre, van a andar las brujas ahí por la línea A de subterráneos. La Noche de los Museos es el sábado, comienza a las 7 de la tarde para todos aquellos que tengan ganas. Más de 250 espacios de la ciudad de Buenos Aires van a abrir sus puertas de manera libre y gratuita. Vayan con tiempo, como siempre decimos, porque hay que hacer colas, sobre todo en los lugares más emblemáticos que todo el mundo quiere conocer. Bueno, hay que ir con paciencia, hay que hacer la cola, pero se puede entrar a un montón de lugares que tiene la ciudad de Buenos Aires, la Manzana de las Luces, los túneles, la Confitería del Molino, que está recientemente vuelta a abrir, restaurada, el Una joya Palacio, una arquitectónica. joya total, el Palacio Barolo también, que siempre lo El Palacio nombramos. Barolo, creo que tenemos imágenes del Palacio Tenemos Barolo, imágenes ¿eh? y se va a poder visitar una parte muy especial que a vos te gusta. Y a mí me gusta la historia, el misterio que acompaña a ese Palacio Barolo, que tiene que ver con la Divina Ujú, Comedia, de Dante Alighieri. con Dante Alighieri, porque este sábado Mm. vamos a poder visitar de modo gratuito, quiero destacar, Ujú, los bajos del Palacio Barolo. el Qué infierno. bueno. Ese infierno de Dante al que se va a poder acceder, donde va a haber una exposición gratuita que se va a poder visitar y a lo mejor con suerte podemos llegar a ver ese lugar. Hay como una suerte de túnel o pozo vertical, Mm. como si fuera un aljibe cilíndrico, que conduce a un río subterráneo. Ese río subterráneo que había manifestado Dante que tenía que pasar en el lugar que descansaran sus cenizas. Así que un lugar para conocer el Palacio Barolo y
muchos otros lugares, porque Ujú. también hablamos de patrimonio. Sí, tenemos cualquier cantidad de cosas para ver y para conocer en la ciudad de Buenos Aires. Los que quieran saber qué otros espacios van a estar disponibles para ser visitados en la Noche de los Museos, pueden entrar en festivalesba.org. Ahí está la lista completa, pero ya les digo, son más de 250 lugares. Y además, hablando de patrimonio, se va a desarrollar a partir del 10 de noviembre, ahora a partir de la semana próxima, a partir del Día de la Tradición, ¿no? La Semana del Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. Esto va a ser desde el 10 de noviembre hasta el 16, porque el 16 se celebra el Día Internacional del Patrimonio Mundial. Así que es una semana que se va a dedicar exclusivamente a estos lugares que son patrimonio histórico y cultural en la Ciudad de Buenos Aires. No solo lo que tiene que ver con la arquitectura, también lo que tiene que ver con la tradición de la Ciudad de Buenos Aires, que eso también es un patrimonio cultural muy importante. Así que va a haber también charlas, conferencias, talleres, visitas a zonas que usualmente no están abiertas al público general, edificios patrimoniales, sitios arqueológicos, museos, espacio público, de todo entre el 10 y el 16 de noviembre. También quienes quieran saber qué lugares están disponibles para visitar, entran en el sitio web buenosaires.gov.ar/cultura/patrimonio, museos y casco. ¿A dónde vas a ir, Mar? Y tengo que hacerme una lista, ¿no? ¿Te Porque vas a uno, hacer la lista? uno tiene que ¿Vos, ver si Lili? puede Me meter gustaría el más de Barolo, si un... ¿Te puedo. gustaría el Barolo? Claro, Sí. ¿Tenemos las imágenes, Federico, del Barolo? hay que ver si Las podemos vemos, meter ¿eh? más de una cosita en una noche. Cada curva, cada voluta, cada ornamentación que hay en el Palacio Barolo está representando una idea de la Divina Comedia. Cuando Palanti edifica el edificio Barolo, la idea era traer los restos del Dante. Esa escultura en la cual iba a estar depositadas las cenizas del Dante en el hall central del edificio fue cortada y robada. La ceniza del Dante. Mm. ¿Estarán? ¿No estarán en el Barolo? Qué misterio, ¿eh? Qué misterio. Cuántas cosas tiene la ciudad de Buenos Aires ocultas también. Sí. Misteriosa Buenos Aires era un libro de Manuel Sí. Mujica Lainez muy Muy lindo. recomendable, y algunos de esos misterios es probable, no sé si los vamos a resolver, los vamos a A veces mejor descubrir. que no, que queden para siempre misterios Claro. flotando por ahí. Está bueno, ¿eh? ¿Eh? Pero bueno, del Barolo y de todas estas cuestiones que están tan buenas, que vamos a ir el sábado Que vamos a disfrutar seguramente este fin de a semana. recorrer, Me vamos a ver gustaría. a dónde. Tenemos que volver a la realidad, y Liliana es, como dijimos, jubilada Ujú. y tiene varias cosas para contarnos. Situaciones que ocurrieron en el día de ayer con los jubilados y también hace muy poquito. Sí, bueno, creo que ya es de dominio público que todos los miércoles los jubilados hemos impuesto la ronda en torno al Palacio del Congreso para recordar nuestra situación a los legisladores, ¿no? Y también demandar y reclamar lo que nos corresponde y lo que nos parece justo. Cada vez más gente se viene adhiriendo y plegando a nuestra marcha. Ahora los estudiantes también han manifestado su adhesión y muchos de ellos vienen y en la medida de sus posibilidades, porque el horario de las 3 de la tarde no les viene muy cómodo, lo comprendo, pero en la medida de sus posibilidades está participando mucha gente, independientes, estudiantes, gente que se acerca espontáneamente a dar su solidaridad. Y cuanta más gente somos, más atención de los medios y más parece que molestará al gobierno nuestra presencia. Al punto de que a veces está la interferencia que la policía hace a nuestra marcha, que en realidad se genera una situación de corte de tráfico y de caos por la actuación de la policía. Porque más de una vez yo he tratado de dialogar
algunas veces con los policías, digo, si ustedes no se dan cuenta de que si nos dejan dar la marcha en torno al Claro. Congreso, nosotros en 15, 20 minutos damos la vuelta Y por ya la avenida, está. por Riobamba y salimos a la avenida Entre Ríos y ya está, no cortamos más de 10 minutos, 15 minutos el tráfico. Ellos se empecinan en obstaculizar nuestro avance, nos pegan, nos empujan, muchas veces algunos de nuestros compañeros, compañeras han tenido problemas, han terminado en el hospital, han terminado lastimados, porque ellos se obstinan en no dejarnos avanzar. En el Al- día de ayer hubo una persona que sí, terminó, que tuvo... claro, un compañero que tiene problemas de epilepsia terminó mal, porque claro, Claro. al ser agredido una persona que tiene epilepsia no es lo mismo que una persona que no tiene epilepsia, Sí, y lógicamente. además tenemos que agregar que estamos hablando de Estamos hablando de gente de personas cierta que edad, Tal cual. promedian los 70 años de edad totalmente, mínimo, lo totalmente. cual es un disparate, gente que además no porta armas ni Tal gomera. cual, o No, sea, no, ni siquiera es que la más de represión una tiene vez, que ver si con... realmente el problema somos nosotros, está muy mal el gobierno, Y porque sí. si nos tiene miedo a nosotros, no sé qué podemos hacer nosotros. Si nos dejaran dar la marcha en paz, no se generarían todos esos problemas, porque inclusive nosotros no tenemos intención de cortar el tráfico. ¿Por qué? Nos interesa hacer el semaforazo, que es pararnos delante Claro. con nuestras pancartas para que la gente que para en el semáforo con los coches vea lo que nosotros estamos manifestando. Entonces no nos conviene que se pare el tráfico. Claro. No, ellos a veces interfieren tanto en nuestra marcha que al final termina cortando el tráfico ellos. Sí, Hay empeoran. situaciones ridículas en que la policía es la que realmente está cortando el tráfico y no nosotros. Sí, sí, Aparte de entorpecen la más. agresión y de lo que significa pegarle a una persona de 70 años. ¿No? Sí, eso es inadmisible Eso es directamente. inadmisible de todo punto de vista, porque aparte, en este caso, los reclamos son más que válidos, me parece. Entonces, más inadmisible todavía. Si ya pegarle a un anciano está mal, cualquiera sean los motivos, esto me parece ya una cosa escandalosa, ¿no? Como decía el Martín Fierro, respeten a los ancianos, burlarlos no es saña. La verdad es que no es saña, no es hazaña, No, pero ¿tenés alguna novedad para sí. comentarnos también? Tenía ganas de hacer un pequeño comentario sobre una ley que aprobó la legislatura porteña, creo que por unanimidad, lo cual es una buena señal. Si no me equivoco, el 19 de septiembre, sí, el mes pasado, hace menos de un mes. Es la ley De número, 19 de octubre. no, de septiembre, perdón. Ah, Claro, me de equivoqué, del otro ya. mes. O sea que hace un mes y medio más o Ujú. menos. Es la ley número 6753, 6753. Esta ley garantiza, según dice su título, los derechos de las personas adultas mayores, ¿no? Los derechos humanos de las personas adultas mayores. Hay otras leyes que ya nos garantizan los derechos, ¿no? O La sea, Constitución. por empezar, Ujú. pero bueno, si el gobierno de la ciudad creía oportuno, la legislatura del gobierno de la ciudad creía oportuno hacer una ley que lo rebate esto todavía, ¿no? Me parece bárbaro, es decir, nunca sobran estas Ujú. cosas. Ahora, lo ridículo es que, por un lado, emiten una ley que eh, da los derechos a las personas de la tercera edad y nos garantiza los derechos humanos a las personas de la tercera edad, y por otro lado, al mismo tiempo, porque estamos protestando por situaciones indignas realmente, nos peguen, nos agredan, nos gaseen, nos tiren al piso y pase lo que pasó con este compañero epiléptico el otro día que se sintió mal y tuvo que Sí, además recordamos que no es que van a reclamar porque les Bueno, regalen nada, van a justamente. pedir por una jubilación digna que no Claro, están teniendo. justamente. Entonces, por una ley que me garantiza los derechos humanos, pero después me pegás porque estoy Claro. reclamando por una cosa digna, me parece una contradicción enorme. Y sobre todo, dos cosas concretas. Si a la legislatura de la ciudad le interesan tanto los derechos de las personas adultas mayores, que interpelen al gobierno de la ciudad y le pregunten por qué paga las jubilaciones que paga a los empleados municipales jubilados. Son jubilaciones de miseria. Si en este momento son todas jubilaciones de miseria, o casi todas. Bueno, que interpelen al gobierno de la ciudad por qué paga las jubilaciones que paga. Si hay que, como dice la ley que ellos acaban de aprobar, hay que garantizar una vida digna a la tercera edad, a los adultos mayores. Imposible Y con otra esa cosa, jubilación. que es un problema que tenemos ahora, esta generación de jubilados, la mía. Hasta hace 40, 50 años atrás, la mayoría de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires podían acceder al menos a una vivienda, ¿no? La mayoría de la gente de mi edad llegaba habiendo podido, con sacrificio y todo, pero comprarse al menos la casa en la que vive. ¿Mm?
A veces más modesta, menos modesta, gente con más posibilidad, con menos posibilidad. Pero casa todos propia. llegaban a los 60, 65, 70 años habiendo podido comprarse la casa en la que viven. Hoy no es más así, porque eso empezó a cambiar con el primer gobierno neoliberal de Martínez de Oz, en la dictadura militar, y nunca más se volvió para atrás. Y tenemos ahora la primera generación de jubilados, de gente de mi edad, de 60, 65 para arriba, que no siempre es propietario de la casa en la que vive. Entonces, si tenemos que garantizar, como bien dice esta ley que aprobaron en septiembre, los derechos de las personas de la tercera edad, bueno, empiecen por garantizarle una vivienda digna a todas estas personas que no tienen un departamento y no lo pueden pagar. ¿Cuánto es una jubilación mínima hoy? Ni siquiera el alquiler de un monolocal. Exactamente. La jubilación mínima con el bono está en los 320.000 pesos. Por Con eso un bono ni- de 70.000 que está congelado. Y anda a hace encontrar un rato. alquiler en la ciudad de Buenos Aires por Núñez ese es un precio. barrio caro. pero Además por de que tenés que 350.000 comer, ¿no? Y pesos no te vivir. alquilan ni una Y algo pieza. que tenemos que destacar, porque tenemos que hablar del tema de la vivienda. Siempre hablamos de la vivienda social, pero la vivienda para los jubilados. ¿Puede alquilar un jubilado con la garantía propia? No. Es un tema que hay que ver. Tengo un amigo que me dice, tengo que alquilar, y tuvo que salir mi hijo de garante. Yo tenía el modo de demostrar que podía pagar, pero si no era mi hijo, o sea, hicieron el contrato con mi hijo y no conmigo. Claro. Todo un tema para charlar Muy que difícil así. seguramente vamos a desarrollar en otro programa, pero se nos fue la hora. Pero ya se nos va terminando. Otro jueves que se nos va, pero como siempre con mucha información. Con muchísima información que seguramente vamos a seguir dando, vamos a seguir hablando de la ciudad de Buenos Aires, de los jubilados y de todas las cuestiones que nos importan y que también son para disfrutar y para festejar. Digo para festejar También. porque creo que la Noche de los Museos y del Patrimonio, para los que amamos Sin esta dudas. ciudad, va a ser un festejo. Sí, no se olviden de seguirnos en las redes, @estoeslp, en YouTube también se pueden suscribir al canal, nos siguen en Twitch, en Instagram, en Twitter, en TikTok, estamos por todos lados, además después pueden ver los recortes, si no pudieron ver el programa entero, ahí pueden ver unas pastillitas, 1 minuto, 2 minutos, para llevarse la información más importante, porque viste que la gente anda muy apurada hoy en día, entonces también les damos, además del programa, que estamos acá 1 hora charlando con un montón de gente interesante, en las redes pueden ver los recortecitos para mantenerse informados. Así que @estoeslp, ahí nos pueden encontrar, suscríbanse. Y bueno, buenas noches, nos despedimos. Esto fue Va con Vos. Buenas noches.